Aló. Listo. Bueno, buenos días. Al ser las 9:46, damos inicio a esta asamblea que tiene como punto el arranque de estas jornadas de reflexión y creación de líneas de investigación y metodologías de investigación para las artes, para lo cual tenemos de invitado a don Rolf Abderhalden Cortés. Creo que de alguna manera Rolf nos trae hoy algunas reflexiones que nos han llamado poderosamente la atención. En la Universidad Nacional de Colombia, él ya hace 2 décadas aproximadamente se echaron este pulso de crear unas líneas de investigación acorde a cómo pensamos los artistas, acorde a cómo nosotros producimos, para realmente investigar por y para las artes. Vamos a ver. Nosotros sabemos que desde hace más de 40.000 años los procesos de comunicación, los mismos que según Maturana nos conforman como humanos a través del lenguaje, empezaron con expresiones artísticas y simbólicas que nos conectaron con el mundo y sus formas de expresión en un realismo mágico que anticipaba la alimentación y el quehacer cotidiano. Así el bisonte en su carrera por la vida y sin saberlo posó para ser retratado en una caverna. Moldear la lanza, forjar la espada, son signos de creatividad humana que dan forma al material que dio paso a la tecnología. En la historia conocida de la humanidad hemos visto cómo las artes también han servido para dejar la impronta de las innovaciones, las invasiones, la tecnología, la política, la religión y la vida misma de la oralidad, la representación pictórica, escultórica, la danza, la música, en fin. Las artes fueron antes que la academia y siguen vivas dentro de ella o a pesar de ella. Hay disciplinas que nacieron con el método científico, otras con el positivismo, pero las artes ya estaban antes de todo eso. Eran desde el principio porque con ellas nació el lenguaje, lo humano, y a partir de ellas el registro de la manifestación de nuestro actuar en el mundo. La notación musical nace de las matemáticas produciendo vibraciones cósmicas en las cuerdas y supercuerdas del universo. Al igual que el dibujo da cuenta de las proporciones de los objetos y las figuras, la danza es física dinámica pura. La escultura, según Miguel Ángel, una especie de radiografía de lo que sobra de un bloque de mármol, y los pigmentos aglutinantes, alquimia pura. El arte es una forma maravillosa de producción humana. Cuando le preguntaron a Humberto Eco ¿qué es un intelectual?, respondió: si por intelectual entendemos todo aquel que trabaja únicamente con su cabeza y no con sus manos, un empleado de banco es un intelectual y Miguel Ángel no. Hoy con los ordenadores, cualquiera es un intelectual. Para mí, un intelectual es alguien que produce nuevos conocimientos haciendo uso de su creatividad. Pues bien, hoy nos convoca a iniciar en esta Universidad de Costa Rica este camino de construcción de metodologías y líneas de investigación desde y para las artes, mismas que abran el camino de la investigación y la producción artístico-académica que permita una integración inclusiva de las artes con el resto de las ciencias de manera horizontal. Las artes son parte integral de este ecosistema universitario, epistémico universitario, pero constantemente se encuentran con brechas y barreras en cuanto a que el resto de las áreas del saber comprendan desde dónde se gestan y se producen. O más aún, ¿qué significa hacer arte y cuáles son los procesos que permiten la creación de una obra? Nuestro invitado, Rolf Abderhalden, cuenta con 2 décadas de experiencia en la integración de, como él mismo lo llama, pensamiento sensible al mundo académico de la universidad y sus formas de producir ciencias y saberes. Este espacio de reflexión y construcción de metodologías, líneas de investigación y rúbricas para evaluación de la producción académica de las artes significa un paso adelante en la inclusión de los procesos creativos como formas de construcción personal y colectiva de conocimiento dentro de nuestra alma mater. Significa validar y actualizar modos de ver y de existir de estas manifestaciones epistemológicas, que ya forman parte del quehacer académico en otros países del mundo y que ahora emprendemos este viaje en nuestra casa. Históricamente, grandes obras de ciencia, ingeniería y arquitectura, entre otras, han surgido de artistas visionarios que no se movían en este mundo fragmentado de las disciplinas inconexas. Y en estos tiempos tan complejos que vivimos,
Más que nunca las voces de las artes y las humanidades se alzan como faro de luz que nos muestran cómo avanzar sin perder de vista cuál es nuestra razón de ser y de existir como seres humanos. Pero no para engrosar esta lista de desconexión epistémica, sino para ser catalizadores de nuevas formas de pensamiento académico, que permita la innovación, la integración de saberes y la construcción de nuevas formas de hacer universidad. Los retos de este siglo XXI, en estos tiempos hipermodernos, como diría Lipovetsky, nos exigen grandes cambios de paradigma científico, como ya lo había señalado en los años 60 del siglo XX Thomas Kuhn. Los avances de la física y la comprensión del universo también nos exhortan a ir más allá del pensamiento positivista, que desde un origen dividió el saber en disciplinas y privilegió unas áreas del conocimiento sobre las otras. Mas no se trata de señalar aquello que nos ha dado progreso, ciencia y tecnología, pues es justo reconocer sus logros, sino de caminar hacia una nueva comprensión del mundo y de sus acontecimientos. Como dijo Marcel Proust, el verdadero viaje al descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Realmente es parte de esto, la idea que tenemos con estas jornadas de reflexión epistemológicas de las artes es justamente revisar y producir líneas y metodologías de investigación acorde a nuestro pensamiento. Hoy no nos acompañan las personas directoras de las escuelas porque están en graduaciones. Entonces, la ORI, como siempre, a última hora nos dice como 15 días antes o una semana y media antes, las graduaciones son tal día, entonces nos caen encima. Y esto se planeó desde hace mucho tiempo. Salud. Entonces, Rolf es un artista escénico visual, director, investigador y pedagogo, ¿verdad? Cofundador y codirector artístico de Mapa Teatro y Laboratorio de las Artes. Vamos a ver esta cosa. Ok. Es una de las figuras fundamentales de las artes vivas contemporáneas de América Latina. Su trabajo articula teatro, performance, artes visuales, instalación, investigación y pedagogía, explorando las relaciones entre memoria política, imaginación social y creación artística. Desde 1984 desarrolla, junto con Heidi Abdelhalden, el proyecto Mapa Teatro, laboratorio artístico reconocido internacionalmente por transformar fronteras entre el teatro y las artes visuales. Su formación se forma en la Jacques Lecoq de París, en Bellas Artes de París, la Academia Nacional de Arte Dramático de Roma, Universidad Nacional de Colombia y doctor en Estética de la Universidad de París. Es profesor emérito actualmente de la Universidad Nacional de Colombia, fundador y coordinador de la Maestría en Teatro y Artes Vivas, profesor de doctorado en Artes, investigador invitado en universidades como Colombia, Yale, Cambridge, París, Universidad Libre de Bruselas, la UNAM de México y la Universidad de Alcalá de Henares. Mapa Teatro es un laboratorio de artistas. Desde hace más de 40 años, Mapa Teatro desarrolla proyectos que integran teatro, performance, artes visuales, instalación, video, investigación artística, acción política y memoria. Sus obras han sido presentadas en festivales, museos y bienales de Europa, América y Asia. Su obra forma parte de importantes colecciones internacionales, entre ellas Museo Reina Sofía de España, y ha sido presentada en la Bienal de Berlín, Bienal de Sao Paulo y Bienal de la Amazonías, entre otros escenarios internacionales. Como ven, tiene una vasta carrera, ¿verdad? Más bien acá nosotros la pusimos de adelante para atrás, ¿verdad? Desde 2011 hasta el 2025 tiene una amplia carrera y también muchos reconocimientos. Medalla Goethe de Alemania, Premio Nacional de Artes, Vida y Obra, Caballero de Orden de las Artes y Letras de Francia, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, Summa Cum Laude, Universidad de París, con su tesis doctoral Mapamundi, Pluriversos Poéticos, Erasmus Mundus y primer premio de la Bienal de Arte de Bogotá. Entonces, esta es una oportunidad para dialogar con una de las voces más influyentes de las artes vivas latinoamericanas. La visita de Rolf Abdelhalden ofrece la posibilidad de conocer de primera mano una práctica artística que durante más de 4 décadas ha expandido las relaciones entre teatro, performance, artes visuales e investigación. Su trabajo ha contribuido a transformar la comprensión de la creación escénica contemporánea de América Latina, articulando procesos de memoria, archivo, política, experimentación artística que hoy dialogan en museos, universidades y festivales de todo el mundo. Su presencia constituye una oportunidad excepcional para estudiantes, docentes, artistas e investigadores interesados en prácticas interdisciplinarias y las nuevas formas de creación escénica.
Entonces, sin más preámbulo, les dejo en manos de Rolf Anderharden. Todo bien, muchas gracias. Bueno, agradezco muchísimo esta invitación. Un saludo para todas ustedes, profesoras, profesores, no sé si hay aquí estudiantes, colegas. Para mí es un placer estar por primera vez aquí en San José, en la Universidad de San José de Costa Rica. Compartir con ustedes una serie de preguntas, sobre todo más que aseveraciones, afirmaciones, son siempre preguntas que están en permanente movimiento y de las cuales solo obtenemos respuestas provisorias, temporales. Agradezco la invitación del señor decano y de la profesora Elvia Amador, que no está aquí, vicedecana, con quien he estado dialogando ya desde hace unos meses para hacer posible este viaje. Esta presentación es un poquito intimida a cualquiera, ¿no? Que se hable de sí de esa manera siempre lo pone a uno en un lugar un tanto incómodo. Mi trabajo es un trabajo que fundamentalmente ha inquietado el mundo académico porque soy artista y es desde allí, desde mi práctica artística, que quiero compartir hoy estas reflexiones que traigo aquí para ustedes. He estado vinculado a la Universidad Nacional de Colombia desde casi 38 años. Hoy en día ya soy profesor emérito, continúo solo con algunas direcciones de tesis, pero ya dejé, digamos, toda la impartición de modalidades de docencia para dedicarme sobre todo a la investigación y a la dirección de tesis doctorales. No me fui de la Universidad Nacional a pesar de todas las tentaciones que un artista puede tener a lo largo de su carrera cuando entra en esos conflictos tan grandes que produce la práctica artística y el estar, la vida académica. En esa tensión siempre entre la producción sensible a la que nos dedicamos y el deber ser académico, hay siempre una fricción, una pugna que no nos deja inmunes a los artistas. Perseveré en el ejercicio académico porque quise, sobre todo, luchar por ese reconocimiento de la producción sensible, como me gusta llamarla, para exceder un poquito lo que llamamos producción artística y darle un espacio también a tantas producciones de arte que no han sido aún reconocidas en el mismo mundo del arte. Sabemos que las producciones sensibles desbordan la producción artística, puesto que eso que llamamos arte es una construcción, un constructo cultural de Occidente, del cual nuestra América Latina, por nuestra población, por nuestra configuración cultural, deja por fuera a muchas y a muchos artistas que no son nombrados así. Entonces he preferido hablar de producción sensible más que de producción artística. Y mi lucha fue esa, tratar de darle a la producción sensible un lugar en la producción de conocimiento, una legitimación, una valoración en la producción de conocimiento al interior de la academia y al interior de las políticas
culturales que derivan de lo que las academias, supongo que en Costa Rica también debe existir este fenómeno de que es la universidad pública en particular la que finalmente determina, vislumbra, traza las directrices de las políticas culturales de este país. Entonces, con la preocupación de ser parte, arte y parte en estos lugares que nos adjudica la cultura, perseveré en posicionar de distintas formas, con distintas estrategias, nuestras formas de producción, nuestros modos de producción, para intentar poder llegar a una legitimación de nuestra producción como producción de conocimiento. Un conocimiento singular, sin duda alguna, un conocimiento que no podemos equiparar y que no pretende equipararse al conocimiento científico, pero que sí sostiene una tensión en el mundo de la producción de conocimiento. Cuando hablamos de esta conversación hoy en torno a las epistemologías de las artes en el ámbito académico, me pregunté, como suelo hacerlo siempre, por esos nombres, esos enunciados, en donde finalmente estamos de alguna manera ya trazando un discurso. Hablar de epistemologías nos hace inmediatamente ir hacia ¿dónde lo puse aquí? Hacia esta raíz. Episteme. Antes de que aparezca, ¿cierto?, la dimensión del logos. Vale, claro. El episteme es ya también una composición. Hablamos de epistemología, pero al interior de esa epistemología hay tres instancias. Este logos, ¿sí?, y está el episteme, y al interior del episteme tenemos una construcción etimológica muy interesante. El epi, estar sobre, encima de, y el epitestai, estar paradas, firmes sobre algo. Y me parece ya muy interesante observar, irnos a esa etimología, puesto que supone una estabilidad, un lugar estable en un mundo que por definición, incluso por definición geológica, es inestable, es profundamente sísmico. Lo estamos viviendo hoy particularmente, como se ha vivido en tantas épocas del mundo, ¿no? Esta inestabilidad sísmica que atraviesa hoy en día la Tierra. Entonces, si estamos paradas y parados en un mundo que no está tan estable, que no es estable, y que a lo largo del último siglo nos ha demostrado su profunda inestabilidad, es claro que no podemos hablar de una epistemología o de epistemologías estables, sino también de epistemologías
supremamente inestables. El conocimiento es una forma inestable, ¿no? No es una forma estable. Esta inestabilidad del conocimiento, esta inestabilidad epistemológica, me hace pensar de lo importante, ¿no?, que es entonces reflexionar sobre las consecuencias, la dimensión, las implicaciones que tiene una inestabilidad ontológica primordial en toda la producción de conocimiento. Y he querido, para traer hoy, podría ser extraña, paradójica figura para justamente comprender un poquito de qué se trata esta inestabilidad de las epistemologías. Y es el deseo. No hay comunidad pensante si no hay comunidad deseante. Toda la producción de conocimiento está basada, está parada sobre el deseo. En el canto 12 de la Odisea, ahora que la Odisea ha vuelto a los imaginarios públicos globales a través de esta última producción gigantesca de Christopher Nolan. No sé si ya está aquí, por supuesto, ¿no? Yo creo que ya llegó el mismo día a todo el mundo. Traigo entonces el canto 12 de la Odisea, donde la diosa Circe acoge a Odiseo y a los navegantes que lo acompañan después de su regreso al Hades. Ulises, que es el Odiseo, el principal héroe de la Ilíada, conocido también eso como Odiseo, por su papel protagónico en la Odisea, las dos atribuidas a Homero, como ustedes lo saben, intenta regresar a Ítaca, su patria, después de 10 años de la guerra de Troya y otros 10 años que duró su regreso. Para proseguir su viaje, la diosa Circe advierte a Ulises de los peligros que corren él y su tripulación en su siguiente paso, la isla de las sirenas. Tendrás que pasar cerca de las sirenas que encantan a cuantos hombres se les acercan. Loco será quien se detenga a escuchar sus cánticos, pues nunca festejará a su mujer y a sus hijos y su regreso al hogar. Las sirenas le encantarán con sus frescas voces. Pasa sin detenerte después de taponar con blanda cera los oídos de tus compañeros. Que ninguno de ellos oiga. Tú solo podrás oírlas si quieres, pero con los pies y las manos atadas y en pie sobre la quilla hasta amarrar al mástil para saborear el placer de oír su canción, nos dice Homero en el canto 12. Ulises escucha los consejos de la diosa y al avistar la isla de las sirenas, unta la cera recién derretida en los oídos de los remeros, tras haber ordenado que se le amarre de pies y manos al mástil de la embarcación. Al llegar la nave frente a su isla, las sirenas lanzan estas palabras antes de entonar su misterioso canto. Detén tu nave y ven a escuchar nuestras voces, porque nadie en su nave pasa aquí sin que atienda a esta voz que fluye de nuestras gargantas. Quien escucha contento se va conociendo mil cosas que ignoraba. Este relato mítico recogido por Homero
y reescrito bajo múltiples versiones a lo largo de los siglos, constituye el impulso poético del proceso de pensamiento-creación que voy a exponer a continuación con el nombre de políticas y eróticas de los modos de producción en las artes, que he llamado artes vivas. De esta mitología proponemos un motivo y 4 figuras. Un motivo en su acepción musical y 4 figuras en su sentido pictórico, tal como lo define el pintor Francis Bacon, o en su sentido postdramático, enunciado por el dramaturgo alemán Heiner Müller, o también podríamos irnos en su sentido literario, tal como lo utiliza Roland Barthes. La sirena, como encarnación del deseo de Eros, constituye el motivo, es decir, la célula, el patrón rítmico melódico de esta propuesta. Las 4 figuras se relacionan al motivo, cada una a través de una operación específica. Ulises se ata al mástil. Orfeo canta con virtuosismo. Los remeros le son tapados los oídos. Y un remero desobedece. Estas operaciones nos sirven para desplegar algunas políticas y eróticas que, como digo, de los modos de producción en las artes vivas. La figura de Ulises, la figura de Orfeo, la figura de los remeros de la embarcación y la figura de Butes, el remero indisciplinado, que casi nunca es nombrado, incluso no está nombrado en la película para quienes la vieron. Cada una de estas figuras corresponde a una táctica o a una estrategia de escucha de la voz de las sirenas que acepta o no el reto pleno del deseo. Poco sabemos de aquello que escuchó Ulises, ¿no?, mientras atravesaba la isla de las sirenas, ya que se trata ante todo de una experiencia que atraviesa al cuerpo en todos sus sentidos. Lo que las palabras de la sirena nos han dicho es que quienes escuchaban sus voces se iban alegres después de conocer algo que ignoraban. Pero no contamos con relato alguno de quienes las escucharon. Solo tenemos la certeza de que Ulises desea escuchar la voz de las sirenas y no cesa de escucharla, como se lo dice al rey Alcínoo tras un naufragio antes de llegar a Ítaca. Entonces mi corazón deseó escucharla y ordené a mis compañeros que me soltaran, haciéndoles señas con mis cejas, pero ellos se echaron hacia adelante y remaron, y luego se levantaron Perímedes y Euríloco y me ataron a más cuerdas, apretándome todavía más fuerte. Este canto constituye para nosotros la fuerza audible del deseo. El héroe griego, racional y astuto, logocéntrico, que representa a Ulises, encarna la figura del hombre blanco occidental, antropocéntrico, heteronormativo, que quiere conocer el deseo y dominarlo, no sucumbir ante él. La voz del deseo representa un peligro demasiado grande, no solo para él, sino también para su empresa y el colectivo que lo acompaña. Ulises no viaja solo. Los remeros son la fuerza de trabajo, responsables de la producción de movimiento que hace posible que la máquina embarcación avance con el fin de que la empresa de la que hacen parte alcance su objetivo. Estos operarios, esta orquesta, que solo viven para el trabajo, que trabajan para sobrevivir y obedecen las órdenes de sus superiores, realizan su labor mediante una tecné específica. Y recordemos
que la palabra arte viene del griego tekné. Una tecnología del cuerpo que se vería perturbada por la escucha del canto de las sirenas. Esta escucha le será, por lo tanto, prohibida. No obstante, Butes, un remero indisciplinado, desobedece las órdenes de Ulises, se arranca la cera que tapona sus oídos y escucha. Orfeo, el músico, poeta, canta. Orfeo canta a todo pulmón en la proa del barco. Ha sido contratado para que con su tekné, ese canto modal, armónico, que él enriqueció poniéndole 2 cuerdas más a la lira de 7 cuerdas, para enriquecer los modos modales frigios, iónico, opaque y neutralice la seducción del canto disonante de las sirenas. Orfeo solo parece escuchar su propio canto, su propia tekné, su virtuosismo vocal, su arte, como lo llamaría Occidente muchos siglos después. Pero Butes escucha por encima de la voz de Orfeo el canto disarmónico de las sirenas y sin pensarlo se quita los tapones de los oídos, primero escucha y luego se arroja a las aguas profundas para abrazarla. ¿Contra qué hay defensa sino contra algo que no es otra cosa que el deseo? Nos pregunta Lacan. Ulises, el dueño de la embarcación y quien ha puesto en marcha la máquina del retorno a su casa, sus propiedades, entre ellas su mujer Penélope, se defiende de aquel canto que lo podía llevar a la muerte o a la locura, o a la alegría y al conocimiento de muchas cosas que ignoraba. Ulises, el héroe, quizás consideraba que ya todo lo conocía, que ya todo lo había conocido y que era dueño del mundo. Podría vanagloriarse de ser el único sobreviviente al canto de las sirenas por su astucia, que en realidad es de la diosa Circe. Se hace evidente una alianza entre el poder de los inmortales, o sea, de estos dioses míticos, con el de ciertos mortales, los que ejercen el poder sobre los cuerpos y el trabajo de otros. Los remeros, nos dicen los relatos, aceptan no escuchar. Quizás no les interesa ese canto, sino apenas su sobrevivencia y regresar a su casa. O tal vez desconozcan el alcance de su desobediencia. Lo que sí es cierto es que sin su tekné, remar, Ulises no habría llegado a Ítaca. Insurrecto, Butes escapa tanto a la razón instrumental de medios y fines de Ulises como al canto virtuoso, podríamos decir narcisista, de Orfeo. Se aleja también de sus compañeros operarios en cuanto parecería que algo más que la sobrevivencia lo lleva a remar. No se defiende, tal vez porque acepta escuchar las fuerzas vitales, y esto me parece que es importante, las fuerzas vitales de las cuales son portadoras las sirenas, la voz de las sirenas, es decir, las fuerzas vitales del deseo. Quizás intuye que esa prohibición que sujeta a los remeros al movimiento acompasado de sus remos anuncia la posible liberación de su condición de sujeto y el emerger de una subjetividad, es decir, de una singularidad. Y abro aquí entonces esta primera figura fundamental para comprender esta construcción del conocimiento en Occidente, y es la aparición del sujeto.
interrogación, ¿qué pasa en ese desplazamiento entre sujeto y subjetividad? Georges Bataille, el escritor francés, dice: el erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte. El erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte. Hemos rayado la aprobación y hemos incluido o puesto en su lugar la afirmación. El erotismo es la afirmación de la vida hasta en la muerte. Entonces partimos de un deseo, de un motivo, que es el deseo, de 4 figuras que ocupan cada una un lugar y desempeñan un papel, así como de una tarea específica en esta máquina embarcación, que bien podría ser el conocimiento, la creación, para desplegar 4 políticas de producción de subjetividad del sujeto, de la sujeto artista, en este campo que hemos llamado artes vivas. Asumimos que estas figuras abren unas tipologías de las maneras de hacer de las prácticas artísticas que no se excluyen entre sí, sino que dadas las condiciones actuales de los modos de producción del capital financiero, conviven en cada artista y generan tensiones complejas y paradójicas que suponen una negociación permanente entre las fuerzas eróticas y las fuerzas del establecimiento, entre el riesgo y la seguridad, entre la producción de subjetividad y la explotación, o mejor, entre la pura inutilidad y la productividad que instrumentaliza de una u otra forma el deseo. Hemos querido pensar las artes vivas como estrategia de una forma de producción de conocimiento dentro de la academia, como un campo postdisciplinar, indisciplinado, en el cual el cuerpo se posiciona como máquina deseante o ensamblaje maquínico ante cualquier acto o proceso de creación, y en esta máquina los afectos, en tanto que efectos de las fuerzas de la vida, de las fuerzas vitales, de los ecosistemas sobre los cuerpos, representan el eje de sus operaciones, a la vez éticas, estéticas y políticas. En cada una de las 4 figuras, Ulises, Orfeo, los remeros y Butes, podemos señalar una particular relación al deseo, el peligroso canto de las sirenas, que nos permite interpelar por la misma vía no solo el lugar primordial de la erótica en la producción de conocimiento y en particular en la creación artística, sino también el agenciamiento y puesta en obra de distintos modos de producción y de producción de conocimiento de los artistas en su obrar. A la revisión de algunos autores lejanos, como Bataille, Deleuze, Spinoza, Guattari, y otras más cercanas, mujeres como Sueli Rolnik, Giulia Palladini, y otras más que nos acompañan en esta indagación, se ha sumado la tarea de mapear al interior de un campo situado, y es la producción poética de muchos artistas en Latinoamérica en prácticamente el último siglo. A partir de la provocación de Bataille, que aparece en esta frase, el erotismo es la afirmación de la vida hasta en la muerte, sustituimos ese término normativo de aprobación, como lo dije, por uno afín al deconato, el de la afirmación. Aquí asumimos que el deseo, en cuanto potencia, está en la base de toda producción de conocimiento.
Es decir, un científico no va a ponerse a indagar sobre tal o cual molécula, átomo, lo que sea, si no está movido por el deseo. Subyace a toda producción de conocimiento, a todo proceso investigativo, a toda indagación, una movilización producida por ese impulso primordial, vital, que llamamos deseo. Entonces no pensemos que cuando hablamos de deseo estamos hablando solo de la subjetividad de los artistas, sino estamos hablando de la subjetividad humana. Está entonces en la base de toda producción de conocimiento y de toda producción artística, generando siempre una tensión en la experiencia, una violencia, porque eso es lo que genera el deseo, una violencia que no es más que nuestro deseo obrando. Este deseo obrando hace parte de una máquina para la que Félix Guattari propone el término de máquina deseante, que no es un componente secundario de las tecné, sino que cada tecné es parte del tema más extenso de esta. Cito a Guattari. Esta máquina está abierta al exterior y a su entorno maquínico y mantiene todo tipo de relaciones con los componentes sociales y las subjetividades individuales. Se trata de extender el concepto de máquina tecnológica hasta el de ensamblaje maquínico. Pero ¿qué tipo de trabajo, qué tipo de producción, qué operaciones harían en este ensamblaje maquínico que constituyen las artes, nuestras cuatro figuras, Ulises, Orfeo, los remeros y Butes? Y siguiendo a Guattari, ¿qué tipo de relaciones sociales y qué tipo de relaciones con el deseo establecen? Si bien el mito nos permite discernir cuatro posturas diferenciadas al interior de la máquina, embarcación, en las condiciones actuales del sistema del arte como parte de la gran maquinaria del capital financiero, estas figuras ya no actúan ni se relacionan independientemente con el deseo, tal como lo describí de manera muy esquemática en el relato mítico, sino que aquí aparecen yuxtapuestas. Esto significa que en los modos de producción de un gesto aparecen tácticas y estrategias propias de cada una de estas cuatro figuras, que son formas de negociación con el deseo y con el poder del capital. Bueno, introduzco aquí otro término importante para nosotros. Gesto. Hablamos de gesto y no de obra al referirnos a las producciones de arte para señalar que en el campo de las artes vivas, esta noción moderna de obra, que es una acción, actuación u objeto acabado, sólido y estable, ha sido desplazada hacia la noción de gesto que postulamos para esta gestación de un campo nuevo en América Latina. El gestus, según lo que dice Walter Benjamin, de Brecht, se destaca tanto más cuanto más a menudo se interrumpa una actuación. Es la interrupción de un acto, en el caso de Brecht, pero también es una interrupción de la relación refleja y obvia entre el gesto y la expresión corporal o entre un gesto y la transcripción de un significado. El gesto, como lo postulamos aquí, no se reduce, al igual que el gestus brechtiano, a la mera fisicalidad instrumental, individual y psicológica, sino que es portador de una fisicalidad social que nosotros preferimos llamar una fisicalidad de lo común, por fuera del sujeto, extrapsicológica. No es entonces un conductor privilegiado
de un carácter, ni tampoco la materialización expresiva, sentimental, emocional de una imagen y de una acción. Además de sus techné, el gesto constituye en nuestra propuesta una praxis y una ética. De allí que también sea una grieta en la representación o el recuerdo que salvaguarda la memoria colectiva en tanto que gesta, pero también que pone en movimiento la fuerza invisible del deseo, del canto de las sirenas, para seguir con nuestro motivo, que emerge y toma forma en los otros cuerpos, permitiendo desde la singularidad un acercamiento a lo común, a lo político. Si Brecht definió el gestus a partir de su pregunta por el actor y en general del teatro, nosotros postulamos el gesto como una noción que desborda el marco de la escena hacia el arte en el campo expandido, tal como lo define Rosalind Krauss. Este campo diluye fronteras disciplinares, modos de hacer que se producen tanto en el espacio como en el tiempo, sin negar la fuerza, la potencia y la necesidad de las disciplinas. El gesto deviene una suerte de intervalo, una apnea, una tensión que no tiene expresión predeterminada y que ocurre en un entre espacio temporal. Se produce tras un intenso proceso u ocurre de súbito y trae en él incrustados muchos tiempos y espacios, como la apnea que sucede a la inhalación y antecede a la exhalación o viceversa. El gesto es la paradoja de la acción. Quietud y suspensión son parte de su pulsar impredecible. En él se dan representaciones que remiten al recuerdo voluntario y también produce contracciones intensivas, fuerzas aprehensibles, epifanías, al decir de Walter Benjamin, que insisten en otros gestos, en otros cuerpos, otras imágenes, para aparecer anacrónicamente en ellos. Es lo que Avi Warburg denominó el Nachleben, el después de la vida, la sobrevivencia, y que Didi Uberman describe así: un ser del pasado que no acabó de sobrevivir. En un momento, su retorno a nuestra memoria deviene la urgencia misma, la urgencia anacrónica de aquello que Nietzsche denominó inactual o intempestivo. Por otra parte, como señala Agamben, el gesto por el que hemos apostado expone ante todo su medialidad. El gesto como medialidad. Es a la vez organicidad y artificio, necesidad y contingencia, pero también indeterminación y promesa sin fin ni finalidad. El gesto es, pues, pura potencia y confronta a los artistas con la urgencia de lo inactual y con una posibilidad que sobrepasa toda obra acabada. Tanto la fisicalidad de lo común, que proponemos en lugar de la fisicalidad de lo social de Brecht, como la medialidad de Giorgio Agamben, reelabora a partir de Varrón, nos permiten abrir el gesto a su dimensión ética, poética y política. Ambas problematizan la noción de acción, confinada a su dimensión actual de performance, en tanto que proponen pensar la diferencia entre facere, hacer, y arguere, actuar, entre un hacer que fácilmente cae en la instrumentalización y en la lógica de los medios y los fines, y un actuar que agencia relaciones sociales
pone en tensión la historia singular y colectiva y necesariamente genera conflicto. Las artes vivas devuelven así, para retomar una idea de Agamben frente al cine, las prácticas artísticas contemporáneas al ethos del gesto, un ecosistema poético, maquínico, en el sentido que aquí lo exponemos, incierto, inactual, indeterminado, indisciplinado, paradojal, donde el caos es matriz de la emergencia poética del deseo, es decir, de esa emergencia que hace posible esa producción material del deseo. Para no extenderme demasiado, voy a volver a esta noción de los modos de producción, citando a Nuccio Ordine, este pensador italiano fallecido recientemente, en el cual, con un libro maravilloso que les recomiendo a todos, La utilidad de lo inútil, describe: al percibir la sutil utilidad de lo inútil, entramos en el mundo del arte. La utilidad de lo inútil sería la utilidad de la vida, de la creación, del amor, del deseo. Como dice Giulia Paladini, hoy es imposible crear por fuera de los modos de producción del capital financiero, incluso cuando nos referimos al campo del trabajo improductivo que podríamos hacer o no los artistas. ¿Cómo mantener el valor de uso del trabajo improductivo, incluso cuando su misma producción de improductividad tiene que negociar con la lógica del capital financiero? ¿Cómo operan entonces las artes dentro de esa máquina que ha cooptado fuerzas de trabajo, fuerzas de creación y ha colonizado inconscientes, como bien lo ha resaltado Sueli Rolnik, la psicoanalista y teórica del arte brasilero? La figura de Butes y su obrar nos ayudan a arriesgar ciertas respuestas tentativas. Su gesto único dentro de esa máquina embarcación, su desobediencia al quitarse los tapones de cera de sus oídos y su salto al agua, que es irreversible, es la expresión de una singularidad, de una subjetividad. Movilizar y acompañar el impulso de los artistas es la única operación pedagógica posible en este proceso de pensamiento-creación por el cual hemos apostado. Y hablo aquí en particular de esta figura de pensamiento-creación. Para liberarla, aquí vamos a conversar de eso mañana, de esta figura tan compleja, tan complicada, tan paradójica, que todas las universidades ahora hemos llamado ya presiento la risa. Queremos afirmar entonces con esta propuesta la idea de si hay producción de pensamiento, si hay producción de conocimiento, nosotros tenemos también una producción de conocimiento por un tipo de pensamiento. No porque juntamos, le pegamos investigación a la creación.
que excluiría entonces a todos los artistas que están por fuera de la academia y que solo crean. ¿Cuántos buenos artistas existen por fuera de la academia? Entonces, me alegra que apoyen esta afirmación, porque hay un pensamiento creación, hay un verdadero pensamiento creación, por el cual estamos apostando. En el intervalo que acaece en el aire, mientras Butes está saltando, en un espacio-tiempo suspendido, cuando todavía la cabeza del remero artista indisciplinado no ha alcanzado el mar, se pone de manifiesto la incompletud de una acción, de una operación, de un proceso. ¿Qué nos falta en ese gesto para imaginar el devenir de su acción? Encontramos resonancias de en una huella anacrónica. Es una lástima que no la pude encontrar. La imagen del clavadista de la tumba de Paestum, mañana creo que la voy a traer, frente a las costas de Nápoles, que rastreó el músico, filósofo y escritor francés Pascal Quignard, en la imagen que nos falta. Dice, la acción no está concluida, el clavadista está cayendo. Así como la nota del sonido no termina al final, todos sabemos hay una resonancia, ¿cierto? Hay una onda que continúa hasta llegar a nuestros oídos. Y también estos anacronismos resonantes nos permiten imaginar un devenir pez, alga, sirena, agua, nave, náufrago, sobreviviente, orilla, concha, jaguar. Es el deseo como devenir, que nos abre a múltiples posibilidades de las fuerzas y formas de creación que resisten a fijarse, a estabilizarse en una acción concluida. Es una afirmación de la vida, incluso cuando el acontecimiento trae consigo su ilusoria destrucción. La urgencia del deseo que impulsa el salto de un Butes artista es una apertura, un preludio que no se cierra y que en su movimiento va movilizando su imposibilidad de permanencia y su incompletud, su transitoriedad. No se trata del deseo como carencia o como falta. No, se trata de una potencia. El preludio anuncia su propio desarrollo como obra, que es un acontecimiento con finalidad, pero sin predicción determinada. No interrumpe, sino que recompone la temporalidad en la cual el trabajo acontece. El preludio sabotea desde el interior la noción de finalidad, de coherencia continua, de lógica teleológica, de otro término que va a aparecer aquí, del proyecto. Aquí me imagino que también utilizamos este término, ¿no? En la creación artística, al estudiantes un proyecto, o profesores hagan un proyecto, a ver si el proyecto se les valida, ¿no? Esa lógica teleológica del proyecto. Es un concepto paradojal, una actividad del deseo siempre diferida que ansía su compleción, su consumación, sin que contenga una garantía de que pueda lograrlas. Al arrojarse Butes, sabotea su destino, la patria, la casa, lo familiar, que coincidía con el destino propuesto y financiado por los intereses de Ulises, el proyecto de alcanzar Ítaca. Su cuerpo deja atrás su saber hacer, su adiestramiento técnico, su medio, los remos, y abandona la estabilidad de la nave, exponiéndose a la inestabilidad de las aguas y al riesgo de lo ignoto. Acaece un desvío en el gesto de Butes. La tierra segura
no constituye más el proyecto inicial de su deseo y desde la embarcación que lo hubiera llevado a ella. Salta a las aguas del mar, hacia un devenir incierto y muy probablemente improductivo. ¿Cómo trabajar con la tensión entre la producción de improductividad y el carácter productivo de esta improductividad, interrogando al deseo que fricciona al sujeto de la certeza en su producción de subjetividad? Esto suena complicado, pero no lo es. Es la tensión que lleva a Butes a distanciarse de las otras figuras de esta máquina embarcación. Su gesto irreversible, indisciplinado, dislocado, se opone al movimiento mecánico continuo, ininterrumpido de los demás ocupantes de la nave. Arrojarse a las fuerzas que moviliza el deseo abre la imaginación a los múltiples posibles del devenir. El ensamblaje maquínico puede, como lo hemos visto atrás, dislocarse, ficcionarse, reciclarse y todas las operaciones que querramos. El embrión del deseo, obrando de los Butes artistas, opera en su conexión con unas mitologías personales y con unas mitologías colectivas. Con Heiner Müller estamos convencidos de que el espacio potencial del arte se tensa entre el espacio del sujeto y el tiempo de la historia, y en particular del presente. Esto exige de los acompañantes de la emergencia de este deseo un refinado nivel de escucha, una auscultación, una apertura de los oídos, una aguda conciencia de los tapones morales e ideológicos que nos ensordecen a todos para lo inaudito y una atención a las densidades y complejidades del presente. Entonces, desde esta escucha es que podemos ir mirando los modos de producción de improductividad en la academia actual que resiste con dificultad a la lógica de la productividad y de la inversión que impuso el capital financiero en el mundo globalitario. En esta lógica, el deseo no es conducido no al desvío, a la seducción, a la interrupción, sino a la homogeneización, linealidad de producción signada a la ruta del consumismo, el endeudamiento, la pobreza y la carencia, pero también a la producción del derroche, del desecho y lo desechable. El gesto de Butes va en contravía de este régimen. Instaura una escucha y una relación al deseo que potencia lo inútil, lo transitorio, el excedente de energía y el superfluo como fuerza vital para la creación. Ya Georges Bataille lo había avisorado. En el límite de lo útil, la necesidad de pensar una economía atenta a la dimensión del antiutilitarismo. Cito, la producción industrial moderna eleva el nivel medio sin atenuar la desigualdad de las clases y, en definitiva, solo palía el malestar social por casualidad. En este contexto, tan solo lo excedente, cuando no se utiliza en función de la productividad, puede asociarse con los resultados más bellos del arte, la poesía, el pleno vigor de la vida humana. Sin esta energía superflua, alejada de la acumulación y el aumento de la riqueza, sería imposible liberar la vida de consideraciones serviles que dominan un mundo consagrado al incremento de la producción. Ahora bien, si el preludio sabotea y perfora esto que llamamos proyecto y en el cual todos los artistas en la academia hemos debido seguir como un imperativo, el montaje lo indispone, lo interrumpe. Entonces, si el preludio sabotea el proyecto, el montaje
como dice Brecht, lo indispone, lo interrumpe. Y esto por cuanto es una unidad operativa de trabajo y una unidad de composición que propone una organización del material de creación sin ninguna determinación instrumental, sin sujeción alguna. Asimismo, el montaje articula un acontecimiento poético a partir de los cuerpos, como dice Pasolini, convirtiéndose en un dispositivo capaz de articular el gesto de los cuerpos con el gesto del pensamiento. Entonces, en esto que podríamos llamar las artes vivas, el cuerpo es el lugar donde anida el conato de vida, el excedente. Bataille era consciente del hecho de que estas dos clases de sistemas de valores no pueden existir en estado puro y que, por tanto, como señala Nuccio Ordine, implican un mínimo de transacción. No podemos ser ingenuos. En este orden de ideas, las artes suponen una dislocación de los modos de producción de conocimiento que operan tradicionalmente en la producción artística para mantener viva la economía de fiesta, una improducción al interior de un sistema económico globalitario que busca en todo momento fagocitarla, incluso con astucias como las de la llamada economía naranja, que se mueven en la lógica del proyecto, de lo productivo. En el contexto neoliberal, exigir que el trabajo artístico rinda cuentas conduce, intencionalmente o no, a darle un formato a la actividad artística que apunta a formas de encomienda directamente económicas. La idea neoliberal omnipresente consiste en que la actividad artística no es nunca tan productiva y socialmente justificable como cuando alimenta derivados industriales que contribuyen a la llamada economía creativa. De allí que las artes se resistan, esto va a sonar extraño, a ser creativas y hacer de la creatividad y de la innovación su finalidad. Vean que esta palabra clave para nosotros de la creativa, de la creatividad, ha sido ya cooptada por el sistema del capital financiero. Si quiere mantener vivas las fuerzas del deseo y del riesgo que las acompaña, la creación no puede ser creativa, recreativa, reinventiva, pues su motor es siempre lo improductivo, aunque esté en tensión permanente con la máquina de la productividad y ésta ponga un precio a la energía excedente y al derroche que esta improductividad ha producido. El deseo, como fuerza de la vida, se expresa en ritmos imprevisibles, irregulares y también caóticos. La poiesis de la vida, como la de la historia, requiere quizás, para dejar ver su afirmación hasta en la muerte, las indisposiciones, interrupciones, relaciones secretas y poéticas que el montaje, las operaciones del montaje propicia. La suspensión de la inercia de la productividad que va en pos de la ganancia, ese salto de butes, esa aparición del relámpago de la que habla Walter Benjamin, convoca en la economía de fiesta que propone Bataille y constituye la economía que nos debería interesar a los artistas. Salto, relámpago, fiesta son gesto, imagen y acto que indisponen e interrumpen voluntades, prejuicios y repertorios del sujeto. En este contexto, el remero artista no es un sujeto aislado cuyos devenires posibles, como decía ahora, devenir posible pez, alga, sirena, agua, nave, náufrago, sobreviviente, orilla, concha, jaguar y otros más, surjan de un impulso solitario, como es el caso de Butes en la mitología griega. Si hay algo singular en nuestra propuesta poética, pedagógica y en el pensamiento creación que la alimenta,
que le es inherente, de esta otra orilla del mundo, es la construcción de un sujeto colectivo en el ensamblaje maquínico producido por el encuentro de los cuerpos y su saber, de las escrituras alfabéticas, espaciales, sonoras, visuales, coreográficas, corporales, en el espacio-tiempo, laboratorios, talleres, seminarios, que permiten formas de experimentación más allá de los permitidos o establecidos por una cierta producción del conocimiento en la academia. Por esta razón, la máquina embarcación donde navegan Ulises, Orfeo, los remeros y butes, es actualizada por nosotros en una máquina viaje como dispositivo más propicio para la máquina deseante de nuestros tiempos. No hay de antemano entonces un medio y unos modos de producción, sino que cada voz del deseo ha de improducir los suyos propios, animado por las provocaciones del sujeto colectivo que se construye en cada uno de los momentos. Esto implica que este proceso seamos todos butes viajeros, cada ensamblaje, estudiantes, profesores, algunos de ellos también egresados, otros invitados, van participando de un nuevo viaje en donde el sujeto colectivo que formamos todos se expone a un nuevo e incierto devenir. Este devenir, que deseamos transgresivo, no hubiese sido posible en el mundo académico y artístico sin la práctica de este continente, ¿no? Sin la práctica antropofágica por la que apostamos desde la aventura particular que implicó el primer viaje y que desde entonces ha venido nutriéndose con la heterogeneidad de cuerpos, voces, puntos de vista y modos de hacer de todos los viajeros. Solo la antropofagia nos une socialmente, económicamente. Esta es una cita de Osvaldo de Andrade en su manifiesto antropófago de 1928. Solo la antropofagia nos une, socialmente, económicamente. La vida, además de ser afirmación de la vida hasta en la muerte, es, como dice de Andrade, devoración pura. De ahí que la práctica antropofágica implique modos de relación con otros cuerpos y sus deseos y un agenciamiento de territorios que da lugar a encuentros, conflictos, desvíos, choques, colapsos, temblores, sismos, balbuceos entre historias, narrativas y tecnés. También esta implica un proceder que es, cito, una devoración crítica del legado cultural universal, no a partir de la perspectiva sumisa y reconciliada del buen salvaje, sino según el punto de vista insolente del mal salvaje, devorador de hombres blancos, antropófago. Esto conlleva transculturación, transvaloración, expropiación, desjerarquización y devoración, todo pasado que nos es otro. Se puede decir, merece ser comido, devorado, y es que el caníbal es un polemista, un luchador, pero también un antologista. Escoge a los mejores enemigos para incorporar de ellos no solo la proteína y el tuétano que les extrae, sino sobre todo las fuerzas vitales de estos, y así fortalecerse. El sujeto colectivo es entonces constituido de la práctica antropofágica. Esta dimensión colectiva se expresa no solo en el ámbito de la tribu, sino también en el ámbito de la subjetividad de cada sujeto. La razón antropofágica, su singular modo de pensamiento no binario, propicia convivencias asincrónicas, simultáneas, fragmentarias y otras posibles en el tiempo y en el espacio que compartimos. Promueve la extrañeza de lo familiar en lo cotidiano y lo extraño familiar en los afectos, como dice Sueli Ronnick, en una apertura a lo desconocido. Provoca intensidades e intensificaciones en la experiencia, incluso en el caos. La disolución de la autoría en los procesos de creación, de la propiedad intelectual de los medios, altera las cronometrías y las duraciones de los procesos. Este pensamiento
antropofágico, un pensamiento creación abierto al saber del cuerpo, como el de Butes, ha venido polinizando nuestras búsquedas pedagógicas, poético-políticas, a la manera de una geología de afectos por capas de espacios y estratos de tiempos anacrónicos y heterogéneos. Para muchas cosmogonías no occidentales, el tiempo pasado se mira de frente, mientras el futuro, que aún no vemos, se encuentra a nuestras espaldas. El arte convoca a su mesa al pensamiento que persiste y se actualiza en las fuerzas de la vida. Se le ha dado el nombre de pensamiento creación a una forma de pensamiento que problematiza la categoría de investigación creación hoy en boga en el mundo de las artes en Occidente. La categoría de investigación fue introducida en nuestro país, en el caso de nuestro país, a finales de los años 90, por un grupo de docentes de la Facultad de Artes de la que hice parte, de la Universidad Nacional, comprometidos tanto con la producción artística como con la investigación académica en el ámbito de la universidad pública. Este grupo de docentes reclamábamos que la producción artística pudiera acceder al mismo reconocimiento y valor académico que la producción científica, única legitimada hasta finales del siglo XX. Se pretendía con esta reivindicación darle un lugar a la investigación en el arte, no solo desde la crítica y la estética, sino también desde la producción misma, desde la poiesis, entendiendo que el hacer mismo genera poéticas y que no éstas surgen desde una exterioridad discursiva. Con los años, esta iniciativa fue ganando terreno en el campo económico, jurídico y administrativo, posicionándose así en la institucionalidad como una modalidad reconocida de la producción académica. Sin embargo, a pesar de este importante avance en el cambio de paradigma al interior de la academia y en las políticas públicas, a la investigación de las artes se les impuso el modelo epistemológico de las ciencias sociales, particularmente inscrito en la lógica del proyecto, una justificación de su utilidad, unos objetivos que se han de establecer a priori, una metodología de investigación calcada del modelo cuantitativo de las ciencias sociales. Este modelo va en contravía de la lógica de las prácticas artísticas, de su forma de producción de conocimiento en general, que investigan bajo la perspectiva de lo improductivo, como se señaló anteriormente, que resiste y se resiste a la anexión a la economía neoliberal. Y de allí que la investigación-creación se haya convertido hoy en una mera herramienta técnica e instrumental de medición para el sistema de puntos y no consolidó su fuerza conceptual. Cuando me refiero a los puntos, me refiero a los puntos académicos que se otorgan, ¿no?, por la validación de una obra. Es patente que desde entonces las mismas ciencias sociales se han desplazado, y ahí la gran paradoja, de esa perspectiva cuantitativa de la investigación y han incluido en sus formas de producción de conocimiento muchas de las herramientas, prácticas y dispositivos utilizados en las artes que movilizan la acción de fuerzas selectivas del deseo, poniendo en juego el inconsciente del pensador, sea este un científico, un semiólogo o un artista. Hay entonces un acto de creación en cada ámbito del pensamiento, como hay un acto de investigación inherente en cada acto de creación. Este ocurre en un tiempo-espacio onírico de la vigilia que propicia un desplazamiento de perspectivas y de límites establecidos entre formas, tecné y disciplinas. Al darle cabida al sueño propio o de otros, el pensamiento-creación le da entrada al peligro. Desde que existe el sueño del otro, existe peligro, dice Gilles Deleuze. A saber, el sueño de la gente es siempre un sueño devorante que nos hace
peligrar de ser tragados. Este sueño devorante o pulsante es indisociable de los afectos, es decir, de los efectos de las fuerzas vitales en el cuerpo, como ya dijimos. Como cuando Butes escucha el canto de las sirenas y su cuerpo lo impulsa a saltar. Los estudios de género y la teoría queer, los estudios culturales y el pensamiento decolonial y feminista de este continente, Sueli Rolnik, Rita Segato, Ileana Degues, Donna Haraway, Ana Longoni, Silvia Rivera Cusicanqui y muchas otras han propiciado en las últimas décadas un deslizamiento de la performatividad de las prácticas sociales, lo que se ha llamado el giro performativo, hacia un giro afectivo. Brian Massumi, el pensador canadiense, en sintonía con este pensamiento particularmente femenino y que devoró a Spinoza, Deleuze y Guattari, ha retado al pensamiento científico a mantenerse lo más cerca de los fenómenos sensibles y de la meteorología, iba a decir la metodología, y la meteorología de los afectos, reteniendo sustentaciones trascendentes de control y de explicación. La filósofa canadiense Erin Manning y el mismo Brian Massumi proponen juntos una coimplicación entre el mundo racional y el mundo de los afectos en el ecosistema del acontecimiento, en lugar de su disociación, un régimen de la inmediación en el cual el modo gerundio, pensar haciendo, hacer pensando, constituye el proceso de una inmanencia activa que para nosotros es el pensamiento-creación. Esta noción, devorada de las ideas de Rolnik, es una noción situada, no híbrida, decolonial, una ecología de la experiencia que se desplaza del término investigación-creación para evitar la tentación trascendente de control y de explicación y afirmar que hacer es ya un pensar en acción y toda conceptualización una práctica a cabalidad. El concepto aymara shishi, propuesto contra la hibridación por Silvia Rivera Cusicanqui en 2010, nutre esta idea de pensamiento-creación, pues propone pensar la coexistencia de elementos heterogéneos que conviven, se interfieren, se modifican, pero jamás llegan a convertirse en un tercero. No implica entonces un pensamiento dialéctico, sino una permanente tensión que no se resuelve y que está abierta al devenir en un proceso en el cual ni los fines, ni las técnicas, ni los modos de producción están predeterminados. Siendo así, en nuestra apuesta, lo que vincula las singularidades diversas que se embarcan en la máquina viaje, lo que nos une es un poner el cuerpo que atraviesa no solo los talleres de TECNE, los laboratorios de creación, sino también un seminario, los seminarios de investigación, los talleres de escritura de las tesis. Poner el cuerpo es una decisión ética que abre una acción política. Poner el cuerpo es un acto de libertad, como sería el doble gesto de Butes, quitarse los tapones de los oídos y dar un salto hacia un canto disonante que no sabe qué le depara. Poner el cuerpo nos ha llevado al interior de la academia a esquivar, a perforar sus categorías y protocolos, a saber tesis, jurados, evaluaciones y a deslindarnos de la decisión entre pensamiento como teoría y hacer como práctica. Pensamos con José Gil que aquello que se mueve como cuerpo vuelve como movimiento del pensamiento. Es muy bello. Aquello que se mueve como cuerpo vuelve como movimiento del pensamiento. Esto ha dado lugar a una apuesta por la poiesis del gesto, es decir, los procesos de improducción, y poética de la huella, que es el proceso de escrituras, porque todo gesto comporta una huella.
Y esa huella, en nuestro caso, en el ámbito académico, para esquivar esa noción de proyecto, es la escritura. Que puede ser alfabética, etc. Esta apuesta por la poiesis del gesto y por la poética de la huella se articula en modo de resonancia y no de ilustración o de explicación. La huella no está allí para explicar el gesto, tampoco para el gesto está allí para ilustrar la huella. Se nutren mutuamente, generan movilizaciones de uno hacia otra y se complementan, manteniendo cada cual su propia cualidad, sus propios tempos y ritmos, su propia velocidad, su propia intensidad. En las regiones con las que tenemos que ver hay conocimiento solo a la manera de relámpago, dice Walter Benjamin. El texto es el trueno que sigue retumbando largamente. Esto implica que no puede haber un modelo, un único modelo en los espacios pedagógicos del arte. Lo único certero que hay es una atenta escucha y a las fuerzas del deseo de los butes artistas, difícilmente audibles en algunos casos, y a las necesidades de sus formas, tal como los muestran todo gesto que ha generado una huella. Una atenta escucha, aguda, sensible y lúcida, que solo es posible gracias a una comunidad de escucha, de crítica inmanente, una crítica devoradora, en un sentido formado por singularidades heterogéneas, con sentido de la empatía, de la complicidad y del don en el espacio-tiempo de lo común, y que a partir de ahora deja esta máquina viaje y su ensamblaje maquínicos en manos de las generaciones que van a seguir después de nosotros. Bueno, muchas gracias. Quiero abrir un espacio para preguntas. Sí, por supuesto, si no están demasiado... Bueno, abrimos un espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario a don Rolf. Antes de que abres. Allá. Ah, bueno, no, ahí tenemos. Hay otro micrófono. Bueno, si no, saco este de aquí. La profesora Maritza. Primero y antes que nada quiero agradecerle profundamente esta exposición que al menos en lo personal llega en un momento significativo en el que siento un eco y una respuesta en un espacio que a veces siento muy vacío personalmente. Le agradezco porque más allá de lo que yo pueda decir ahorita, lo que quisiera es empezar las clases con usted en estos días que usted dará estos talleres. Y espero disfrutarlo y aprovecharlo profundamente y mantenerme muy en silencio y escucharle, porque definitivamente no solamente ha tocado el alma de una persona que pretende ser artista, sino el alma de una persona que pretende ser académica. Y se lo agradezco profundamente. Muchísimas gracias por su apreciación. Creo que lo que he expuesto aquí, perdonen la densidad
preferí ceñirme al documento porque ha sido difícil para mí también ponerlo, ¿no? Todo, y si me pongo a hablar, esto en vez de lo que duraría 3 veces más. Pero es solo la expresión de ese sentimiento que comparto, que compartimos muchas y muchos artistas, de esa dificultad, de esa incomodidad, ¿no?, de nuestra producción sensible dentro de este contexto tan difícil, y además cuando también debemos responder, ¿cierto?, a unas lógicas que son las lógicas de la producción académica. Entonces, pero no quiero que se quede callada, porque lo que quiero los próximos días es que podamos conversar más y compartir precisamente, ¿no?, nuestros puntos de vista y nuestra imaginación, sobre todo, porque eso es lo que hay que compartir. Creo que ahí había una pregunta. Buenos días. Bueno, Bueno, tengo un montón, pero voy a hacer 2, bueno, para no extendernos. Me voy a quedar aquí 3 tanto. días, ¿no? No tenemos que resolverlo todo ahora. Sí. No, muchísimas gracias también. Sin duda, una de las virtudes que tenemos quienes trabajamos en esto, producción sensible, como usted lo llama, es sin duda provocar preguntas y provocar incertidumbre. Entonces, sin duda, escuchándolo, se me venían a la mente muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Pero para hoy quisiera tal vez que ampliara, o que quisiera pedirle que si pueda ampliar un poco entre esta diferenciación que usted hace entre la categoría de arte, tal cual se ha entendido occidentalmente, y cómo usted prefiere hablar de producción sensible. Entonces, si tal vez podría profundizar un poco en esa diferenciación, digamos, ¿cómo entiende usted o qué limitaciones le encuentra usted a esta categoría de arte o de producción artística, y qué cosas que no cabrían ahí sí cabrían en lo que usted llama producción sensible? Eso primero, que me pareció muy interesante. Y después, la otra inquietud es que cuando hablamos de que la producción de lo que llamamos arte entra al mundo académico, ahí se ve limitada y restringida por las categorías y por las metodologías de la ciencia positiva. Entonces, si después de toda su experiencia y después de todo su recorrido y sus reflexiones, usted sigue pensando o piensa que la academia es el mejor espacio para que se desarrolle el arte, que gana la producción sensible estando dentro de la academia en vez de estar fuera, o si no, será que más bien afuera es donde mejor se podría desarrollar. Sí. Esas serían mis 2 preguntas. Vale. Muchas gracias. De alguna manera, lo que me movilizó hace ya 2 décadas, 20 años, comienzos del año 2000, cuando yo estaba pues como en una inmensa rebeldía con un sistema académico supremamente categórico, positivista, y que ya trazaba las primeras coordenadas de estas rutas neoliberales que nos iban a cooptar, a atrapar y de alguna manera volver sujetos y no subjetividades. Entendí que algo que debían imaginar unas tácticas, porque y por el sentir, por lo que presiento en mis conversaciones con el decano, al interior de este ente un poco abstracto que llamamos academia, y que de alguna manera perpetúa unas normatividades, unos principios, unas reglas que vienen desde hace tiempo y que muchas veces no sabemos, ya no se sabe, eso se sigue como una especie de obediencia mecánica en toda esta lógica burocrática de toda institución pública en particular, en donde obviamente las lógicas se van moviendo, las lógicas de producción de conocimiento se van moviendo
según los lineamientos de las lógicas de producción de capital movidas por los gobiernos que nos van gobernando, nos van llevando de aquí para allá. Me di cuenta que era posible en la Facultad de Artes, y reitero que creo que es lo que presiento aquí, una comunidad, donde hay una comunidad, hay una posibilidad. Y una comunidad, como digo, una comunidad deseante, es decir, una comunidad incómoda, pero una comunidad que desea, una comunidad que se quiere mover, que hace cosas y que se va aislando, ¿no? Como muchos profesores se van aislando, dejan su trabajo artístico para un rincón de su existencia por fuera justamente de esa necesaria relación e importante relación con la producción académica, lo cual es una paradójica, pero me parece que si estamos aquí en la academia es precisamente para reinventar, ¿no?, esos modos de relación de algo tan disonante como nuestros modos de producción con los modos de producción de la academia. Entonces, por esa época yo sentía una comunidad deseante, una comunidad que podía acoger preguntas, que estaba abierta a las preguntas, que estaba abierta a escuchar lo que un grupo de profesores, artistas, prácticamente todos, queríamos poner a consideración. Y en ese momento la discriminación salarial, porque parte de eso así de sencillo, yo escogí el mundo de la academia para sobrevivir, o me iba a trabajar en, no sé, para la televisión y descubrí muy joven, yo entré muy joven a la academia, descubrí que había una verdadera potencia de creación en mi trabajo académico, cosa que no había vislumbrado, ¿no? Entonces, al encontrar esa comunidad deseante, esa comunidad cómplice, empezando por la figura del decano, sabía que podíamos empezar a encontrar algunas tácticas y por eso pues nuestra primera pelea, porque eso no existía, ¿no? Fue por esa investigación-creación, que era la figura que andaba rondando por ahí en el aire, y como les digo, yo mismo participé en la defensa de esa figura para que pudiéramos también nosotros ir avanzando en el escalafón, no solamente salarial, sino académico también, ¿no? Porque los artistas iban quedando atrás sin ninguna posibilidad de ascenso en la jerarquía académica, nos íbamos quedando atrás y eso era absolutamente injusto en una época en que la producción artística en Colombia era riquísima, es decir, era un momento políticamente muy complejo, ¿sí?, pero que había producido, ¿no?, que estaba estimulando quizás como reacción, como defensa, como protesta, una inmensa y potente producción artística. Entonces, con esa complicidad fue que logramos llevar hasta el Consejo Académico, el Consejo Superior Universitario, esa figura, y desde entonces, eso fue en 1999, quedó entonces ya esa validación. Sin embargo, como comenté ahorita, eso poco a poco se fue instrumentalizando, cualquier cosa empezó a llamarse investigación-creación, nuestros estudiantes empezaron a reproducir esas formas, las políticas culturales empezaron también a dar incentivos, becas, etcétera, para procesos de investigación-creación, ya no para procesos de creación, y ahí ya entonces me empezó a parecer ya una cosa que se estaba viniendo era contra nosotros, o sea, algo que habíamos intentado desarrollar se estaba con los años volviendo algo supremamente negativo. Entonces, creo que eso va de la mano de la idea de fundar, ¿no?, esta idea de artes vivas, y repito porque a veces circula cuando viajo en Latinoamérica, donde han llegado como resonancias de artes vivas, que nos estamos refiriendo a alguna
expresión o disciplina específica, como una especie de performance contemporáneo. No, cuando imaginé las artes vivas estaba realmente pensando en todas las disciplinas artísticas, y esto no era una disciplina, esto era un campo, ¿cierto? Era un campo, ¿sí? Y era un campo postdisciplinar que pudiera permitir justamente la creación de estrategias, de maneras de hacer, de modos de hacer, que volvieran a reanudar su vínculo con la vida, porque algo muy sintomático que yo veía era cómo nos íbamos, como de alguna manera, alejando siempre, cada vez más, de las prácticas de la vida. Y ahí es donde entonces trato de unirlo con esa producción sensible que estaba en la vida. Un sinnúmero de artistas de gran valor, de gran potencia, estaban por fuera del circuito académico, ¿no? Trabajaban por fuera del ámbito académico, y sin embargo, pues su reconocimiento también había sido de alguna manera puesto no en duda, pero digamos que había sido de alguna manera relegado. Y empezamos a ser también sensibles a la inmensa producción de aquellas manifestaciones que se veían por fuera de los circuitos del arte, en comunidades indígenas, en comunidades campesinas, en territorios donde justamente esta idea occidental, este constructo occidental, porque arte es un constructo totalmente occidental, habían dejado por fuera, justamente por no pasar por el circuito académico, por no haberse formado en el ámbito académico, primero escuelas de arte y luego carreras de arte en las universidades, habían quedado por fuera una cantidad de potentes artistas. Y entonces, desde entonces me pareció importante que pensáramos dentro de estas artes vivas que ahí no solamente estaba la producción artística en el ámbito académico o la producción de artistas con formación académica, sino una producción que desbordaba ese ámbito, ¿no? Y que venía pues de expresiones, de orígenes, de manifestaciones completamente diversas, ¿no? En todos los campos, como una forma de pescar en pequeñas islas del Caribe. Habían devenido verdaderas formas dancísticas, ¿sí? Que luego coreógrafos de alguna manera tomaban como modelos para desarrollar coreografías y desarrollar producciones artísticas, ¿no? Y de alguna manera muchas referencias de todo un movimiento artístico estuvo muy ligado a la producción sensible de los territorios, ¿no? Andinos, amazónico, caribe, que tenemos en Colombia. Por lo tanto, me pareció urgente que dejáramos de reducirnos a esta noción de producción artística para hablar más bien de producción sensible. Y como te digo, puede ser desde una manera de pescar, de una manera como lo decían en la Odisea, de una manera de tensar el arco, hasta una forma de cantar, hasta una manera de afinar el instrumento por fuera de los patrones modales que tenemos nosotros o armónicos que tenemos en la música tonal. Entonces, todo eso de pronto me pareció fundamental, esencial, que volverlo a traer al espacio de la academia para ser también un objeto de reflexión, ¿no? Y en ese sentido, rescato entonces la academia como ese espacio posible donde esa comunidad se acerca a otras comunidades de producción sensible para examinar esa producción, para darle un valor, para hablar de ellas, para ponerlas en un lugar de la cultura, ¿no? Sin ninguna otra finalidad productiva que su propio establecimiento como una forma con un valor cultural, ¿no? Y desde entonces ha habido, por ejemplo, entre nuestros estudiantes muchísimos artistas
que hoy recorren muchos lugares de Colombia justamente en una suerte de etnografía en donde van entrando, ¿no? Como en nuevo tipo de relaciones justamente con otras formas de producción sensible. Y en eso me parece absolutamente fundamental que esa producción vuelva, ¿no? Que es parte de la vida, ¿no? Que vuelva al espacio, al campus académico, ¿sí? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias Bueno, al señor decano, a la señora decana y a usted por lo que han compartido con nosotros esta mañana. A mí me hubiera encantado que estuvieran también colegas de la Facultad de Letras o Ingenierías y otras claro. áreas de la universidad, porque de lo que usted estaba comentando y complementando lo que preguntaba mi colega y que usted ahora nos explicó, profundizando en el pensamiento creación. Sí. Porque confronta esa ficcionalización que se ha hecho de la universidad bajo los principios de ese positivismo y esa cientificación que también es una caricatura de lo que la ciencia es. Absolutamente, ¿verdad? sí. Porque también es esta idea de negar la posibilidad de creación en el pensamiento de las ciencias en plural, las ingenierías en plural, la salud en plural, etcétera, etcétera, porque al final somos personas, somos una comunidad de personas con orígenes diversos, con memorias y experiencias distintas, de comunidades distintas, que se articula en un espacio público, porque es un espacio público. Entonces, el poder de lo que usted nos está trayendo ahora es un poder que no solamente tiene que ver con el conocimiento que construimos aquí y cómo podemos desbordar esas categorías de investigación y de proyecto, que es algo que se viene desde hace años tratando de dialogar con la Vicerrectoría de Investigación, por ejemplo, sino también que va a ayudar a las otras áreas del conocimiento a pensarse, y usted dijo algo impresionante al inicio, en ese saber sísmico, ¿no? Sí. La idea del episteme también como algo que es sísmico. En un momento donde nuestras democracias están en crisis, donde se está enfrentando la realidad de una IA tomada por el tecnofascismo, ¿no? Y largos etcétera, ¿cuál es el lugar, verdad, de la academia como ese espacio de la conversación exhaustiva, del pensamiento exhaustivo, de la producción y pensamiento sensible? Ahora me decía aquí la compañera artista que justo ya tiene una producción sensible afuera, ¿no? En este espacio vibrante que debería de ser la universidad pública, no un espacio tomado por lógicas de control y de poder que tienen modelos que toman el control y deciden de una manera autoritaria qué es investigación, qué no lo es, ¿verdad? Qué tiene valor según qué puntajes y qué no, ¿verdad? ¿Quién debe estar dentro, quién debe estar fuera? Cuando la universidad, como usted habrá visto, nuestra universidad es una universidad abierta, ¿no? Las personas entran y salen aquí. Yo recuerdo haber estado en Bogotá, en algunas universidades, la gente tiene que tener el carnet, está cerrado, hay policías afuera, ¿no? Y Sí. a mí me impactó mucho porque aquí la gente viene, corre, trae a los niños, ¿no? Es la universidad misma como un espacio comunitario. Entonces creo que lo que usted nos ha traído es algo que tiene que permearse a todas las áreas de la universidad, y al menos en nuestra área, que es Artes y Letras. Bueno, ahí veo a mi compañera Isha, que justo acaba de ganar un premio nacional por un proyecto que es permeable como esto, la Escuela de Estudios Generales, por ejemplo, ¿no? O sea, esos espacios donde múltiples disciplinas están articuladas. Entonces, qué poderoso lo que usted nos ha traído, yo se lo agradezco de corazón. Y hubo un punto que usted me recordó mucho, la discusión que trae Yuk Uy, por ejemplo, el filósofo chino, sobre cuestionar esa idea occidocéntrica del método de construir saber, ¿no? Y él empieza a cuestionar la propia poiesis, porque al fin y al cabo, cuando hacemos estas argumentaciones, partimos mucho de esta semántica, ¿no? De la conceptualización del griego y del latín, y como él empieza a hacerlo desde lenguas, bueno, él trabaja no solamente con el mandarín, sino con otras lenguas que articulan el taoísmo, también empiezan a cuestionar cómo pensamos. Absolutamente, ¿no? sí. Y sí me gustaría, si hay un momento, porque la idea de poiesis está muy presente en cómo articulamos nuestras formas de hacer, ¿no? Y de pensar en nuestra facultad. ¿Qué
¿Qué pasa cuando tienes que cuestionar desde dónde se construye esa poiesis? Puede ser el canon, pueden ser las propias techné, para tratar de pensar otra posibilidad del pensar, crear, sísmico, permeable, membranoso entre los múltiples saberes de un espacio como la universidad y una universidad pública como la nuestra. Sí. Gracias. Sí, muchas gracias. Creo que pues estamos resonando completamente. La Universidad Nacional, que es un campus, ¿conoces la Universidad Nacional en Bogotá? Esa no, porque esa es la única que está abierta. Precisamente, pues las universidades privadas en Colombia se han barricado, ¿no? Ellas han puesto justamente su privatización es literal, ¿no? En todos los sentidos. De hecho, pues sí, cierran las puertas a todo lo público, ¿no? Entonces, esos espacios, y yo creo que quienes estamos aquí también hemos apostado por lo público, hemos apostado por un lugar de pensamiento y de creación que es precisamente el lugar de lo común que permite lo público. Y todas esas discusiones en donde se ponen de manifiesto las enormes preguntas y contradicciones y paradojas, ¿no?, que tiene nuestro diario oficio de estar transmitiendo conocimiento, ¿no?, creencias, valores, ideologías y todo lo que esto conlleva. Entonces creo que sí, siento una profunda resonancia con lo que dices y bueno, yo creo que para eso vamos a poder conversar ya de manera un poco más práctica estos días, quizás mirando esta noción. A mí me encanta siempre, pues, es cierto que deberíamos ampliar muchísimo, ¿no? Estamos presos de alguna manera en nuestro origen grecolatino, pero es bonito porque método es métodos, ¿no? Y es camino. Sí, pero no hay un camino, hay caminos, ¿no? Entonces es bonito, es una vía, ¿no? Y en ese sentido, esa es una de las, pienso que en el campo de nuestras discusiones, la pregunta por el método es una pregunta fundamental, es una pregunta urgente, ¿no?, que tenemos que revisar de una manera muy, muy exhaustiva, muy rigurosa. Ya todos con ganas de un cafecito, ¿no? Bueno, acá también esta mañana nos acompaña algunas personas de la área de artes de Estudios Generales también, que están acá. Y realmente esta iniciativa de hacer estas jornadas de reflexión sobre metodología, líneas de investigación y construcción de rúbricas para la evaluación académica en las artes, la trajo la vicedecana, doña Elvia Amador, ¿verdad? Que no pudo estar hoy porque están las graduaciones, ya les dije ahora que nos pusieron las graduaciones a última hora. Entonces, bueno, tendremos mañana y el jueves jornadas justamente para esta construcción, ¿verdad?, de todas estas líneas de investigación, y a quienes no se hayan inscrito, pues les invitamos a hacerse presentes. Estaremos en el aula 7 de Artes Plásticas a partir de las 8:30 de la mañana, para comenzar estas jornadas. La idea es hacer un diagnóstico de dónde estamos y empezar a avanzar hacia esta construcción. Entonces, al ser las 11:40, cerramos esta sesión. Muchas gracias. Quiero antes de retirarnos, agradecerles a todas, a todos, a todos ustedes la escucha tan sensible que recibí durante uno siempre mide de alguna manera la forma en que las palabras resuenan, ¿no? Y les agradezco mucho la escucha paciente, la escucha
no prevenida, la escucha abierta. Muchas gracias, creo que es lo más importante. Gracias.